Maestra Nexi, ¿me escucha? Maestra Nexi, maestra Nexi. Un momentito, por ahí creo un problema de conexión con la maestra. Vamos a esperar que vuelva a entrar a la sesión. Bueno, pues aprovechamos el espacio en esta tarde para comentarles que este curso es totalmente gratis. Si alguno de ustedes desea obtener su constancia con valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 300 pesos en la constancia. Asimismo, le comento a los participantes que ya tengo sus constancias de los cursos anteriores de cada uno de ustedes. Se les va a estar enviando el día de mañana por la mañana. Se les va a enviar por WhatsApp, ¿sí? Entonces, también les hacemos la invitación para nuestro diplomado. El día sábado 13 de noviembre iniciamos un diplomado en línea, diplomado de vacunología para enfermería, donde están todos cordialmente invitados. Este diplomado va a ser impartido por personal de la jurisdicción sanitaria número 2 de El Istmo. Entonces, si alguien desea incorporarse a nuestro diplomado, es cordialmente bienvenido. Tenemos costos accesibles, inscripción 750, mensualidad de 750 pesos también. Sí, duración 4 meses. Asimismo, le hacemos la invitación para nuestro diplomado de enfermería pediátrica, próximo a iniciar el domingo 21 de noviembre, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sí? Están todos cordialmente invitados, los mismos costos igual, inscripción 750 y mensualidad 750. Duración 4 meses. Pues vamos a esperar que la maestra se conecte nuevamente, por ahí se desconectó. Vamos a esperar un momento. Y pues bueno, me gustaría saber a quiénes de ustedes les debo constancias de cursos anteriores. No sé si a alguien de los cursos que pasaron en este mes todavía se van a entregar ya el día de mañana. ¿Vas a ir a la oficina? Sí. Pues yo quería verla acá, pero dices que no. Porque tengo otra consulta a las 7. Buenas tardes. No sé si a mí me tengan. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me tengan anotada a mí. He participado en otra anterior. Soy la enfermera Marta Peña de Oaxaca. Marta Peña. Sandra Marta Alonso, Peña. ¿Puede apagar su micrófono, por favor, Sandra Alonso? Sí, ahorita la apago. Sandra, por favor. Ahorita la apago, permítame. Sí, Victoria, ¿me decía Victoria? Soy Marta, la enfermera Marta Peña Ortega de Oaxaca. Ah, sí. No sé si esté yo en la lista de anterior que participé en la conferencia. Sí, claro que sí. Para que me mandaran constancia o no sé. Sí, ¿es de qué curso es? Ay, la verdad, ahorita ya se me fue de la mente. No me acuerdo ahorita. Me voy a cortar. ¿Sí? Pero es sobre de vacunas, creo, ¿verdad? Ah, sí. Ajá, sí. 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 Maestra, se salió de la sesión. Bueno, maestra, se salió de la sesión. ¿Puede ingresar, por favor? Sí.
¿Ahí ya me escuchan? Sí, Sí, maestra, ya. te escucho. Sí. Perdón, Daniel, por favor, haz hospedadora a la maestra. yo estoy, hable y Sí. hable aquí solita. Sí, perdón, maestra, que se salió de la sesión. Sí, Sí, por favor, Daniel, haz hospedadora a la maestra. ok, me dicen que Ya es maestra, ya es anfitrión, ya está. sí es. A ver, Sí, déjenme ver adelante. dónde me quedé, porque ahora ya no supe. Creo que casi fue al principio, ¿verdad? Sí, maestra, una ¿Habrá disculpa, sido es en que esta? se desconectó. En esta diapositiva. En esa diapositiva me habré quedado. A ver, ahí me dicen, por favor. Sí, fue en esa, maestra, sí. Bueno, entonces aquí tenemos que yo les comentaba que actualmente pues el profesional de enfermería ahora está cada vez más inmiscuido en todo lo que son tanto métodos de diagnóstico como las afecciones neurológicas, porque cada uno de ellos podemos tener cierto perfil en donde podemos estar en la sala de urgencias, podemos estar en consulta externa, podemos estar en un centro de salud, en una medicina interna, en una terapia intensiva, y pues todos tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades en donde nosotros podamos hacer una buena valoración en cada uno de nuestros pacientes con afección neurológica. Bueno, nos dice que hoy por hoy las afecciones neurológicas se encuentran ya dentro de las terceras causas de morbimortalidad, como puede ser un evento vascular cerebral, que sabemos que también estos factores modificables como el tabaquismo, la hipertensión, pacientes diabéticos, obesidad, dislipidemias, pueden conllevar en el transcurso de nuestra vida a tener un evento vascular cerebral, algún tipo de hemorragia por accidente automovilístico, accidentes en moto y que no llevan casco, heridas por arma de fuego, heridas punzocortantes, en estas etapas de la vida en donde los pacientes son niños y tienen caídas, en el paciente adulto mayor en donde también llegan a sufrir algún tipo de caída o algún tipo de tumoración en donde esta gran tumoración llega a ser tan grande en donde requieren un proceso quirúrgico. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros que hemos atendido a un paciente neuroquirúrgico en ese postoperatorio, sabemos todas las circunstancias que conllevan esa valoración, esa buena valoración para poder nosotros lograr el éxito de todo este proceso. Pues bueno, esta evaluación clínica de enfermería tiene diferentes objetivos y diferentes matices, ya que el profesional debe de contar con un cuerpo de conocimientos propio, en el cual nos permita nosotros poder tener fundamentos realmente especializados de lo que son los factores que conllevan a un deterioro rostrocaudal. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que este paciente que tiene alteración del estado de conciencia, alteración del patrón respiratorio, alteración de la movilidad y de la sensibilidad, tiene un proceso de degeneración que nosotros tenemos que aprender a delimitar con la finalidad de evitar que se llegue a complicar más y tenga esas secuelas permanentes para toda su vida. Bueno, les muestro otro escenario en donde son pacientes totalmente neuroquirúrgicos en el cual les hacen la colocación de drenajes, de sensores, de catéteres con la finalidad de tener monitorizados. Entonces, aquí conlleva que este profesional de enfermería debe de conocer desde aspectos básicos de la monitorización como aspectos especializados del área ya específica de paciente neurocrítico. Hablamos de un catéter intraventricular en el cual una paciente con una hemorragia cerebral se le tiene que hacer la colocación con la finalidad de estar monitorizando su presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral. Estos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase.
pero quiero que ustedes vean un panorama tan exagerado, a lo mejor si ustedes lo quisieran denotar así, como puedes tener un paciente solamente con una cefalea, una migraña, un evento vascular cerebral, un tumor, una hemorragia, o bien tener este tipo de pacientes dentro de tus salas de hospitalización. Entonces, una paciente en el cual ha tenido ya un deterioro neurológico de forma súbita, en el cual ha tenido un proceso quirúrgico y que su homeostasis a nivel del sistema nervioso central se ve totalmente desaturado, totalmente inestable, pues va a conllevar a que nosotros tengamos esa visión, ese tacto y esa auscultación para poder nosotros desarrollar una buena valoración de enfermería. Bueno, para ir empezando poco a poco, nos dice que el control del sistema nervioso central va a tener dos objetivos. El que nosotros podamos realizar una buena valoración de enfermería nos va a permitir poder evaluar el nivel de afectación anatómico del sistema nervioso central. Recuerden que nosotros tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. La gran mayoría de nosotros somos diestros. Quiere decir entonces que las mayores capacidades y habilidades lo tiene el hemisferio del lado izquierdo. Y aquellos que son zurdos, la mayor capacidad y habilidad lo tienen en su hemisferio derecho. Recuerden que todas las funciones a nivel cerebral se realizan de forma cruzada. Entonces, esto nos va a poder determinar si la función cerebral se está conservando o tenemos un deterioro ya instaurado en nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sistema nervioso central se divide en tres sistemas. En el sistema nervioso central, que conlleva a todo nuestro parénquima cerebral, el cuerpo calloso, el tálamo, el bulbo raquídeo, la silla turca, nuestro cerebelo, el sistema nervioso periférico, en el cual ya conlleva a lo que es nuestra médula espinal y nuestros nervios periféricos, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo. Ahí, por favor, si dejan de rayar la pantallita, por favor. En ese sistema nervioso autónomo o vegetativo nos marca que entonces nosotros tenemos ciertas funciones que rigen a nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, el que nosotros estemos ahorita con el peristaltismo, que estemos respirando, que tengamos el habla, la función cardíaca, la función respiratoria, pues lo rige el sistema nervioso vegetativo. Entonces, muchas de estas consideraciones que se van deteriorando, pues nosotros tenemos que evaluar cuál es ese patrón regulador de esas funciones vitales. Por ejemplo, tenemos el que rige y que nos mantiene una buena frecuencia cardíaca, es el tálamo. El bulbo raquídeo nos controla lo que es el patrón respiratorio y la presión arterial y la temperatura lo rige el hipotálamo, que se encuentran casi a estas estructuras, que son las estructuras más centrales de nuestro sistema nervioso vegetativo. Imagínate tú poder observar e interpretar esta angioresonancia con medio de contraste, en el cual se realza todo lo que es nuestro sistema nervioso central. Poder observar a través de un método de diagnóstico tan especializado como es esta resonancia magnética con apoyo de medio de contraste, en donde se llega a fluorecer todo nuestro cerebelo, toda nuestra corteza cerebral, el cuerpo calloso, poder observar el bulbo raquídeo y la silla turca, el tálamo, la hipófisis. Imagínate que tú al momento de que estás teniendo todo este nivel de conocimientos, puedas muy bien orientar a tu paciente cuáles son los métodos de diagnóstico más especializados para ahora sí poder saber en dónde tiene ese daño. Nuestro sistema nervioso central nos dice que está formado por el cerebro y la médula espinal.
En él residen todas las funciones de forma superior del ser humano, tanto cognitivas como las emocionales. Por ejemplo, nuestro lóbulo frontal nos evalúa el habla, el juicio, el raciocinio, la planeación hacia el futuro, el cálculo, el que tú estés alegre o que estés enojado, forma de estas funciones superiores que rigen el sistema nervioso central. Está protegido en su parte superior por el cráneo. Recuerda que el cráneo es una bóveda craneal totalmente rígida que no se expande y que a su vez forma una parte protectora de todo nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso periférico constituye ese tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, que quiere decir que va a estar representado fundamentalmente por los nervios periféricos, que inervan los músculos y los órganos. Recuerda que miles y millones de dendritas forman un nervio. Entonces, esos nervios periféricos son aquellos que van a regir la función tanto de la recepción de un mensaje como la respuesta ante ese mensaje. Bueno, el sistema nervioso periférico o autónomo va a ser aquel que nos ayuda o nos permite regular las funciones internas del organismo con el objetivo de mantener ese equilibrio fisiológico. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nos va a permitir controlar la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y de nuestras glándulas. ¿Como cuáles? Como el monitoreo del ritmo cardíaco, la digestión, la secreción de hormonas. Todo esto lo rige el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a ir entrando en materia con la valoración neurológica. Vamos a evaluar el estado de conciencia. El estado de conciencia tiene 4 rubros. El paciente alerta está totalmente orientado en tiempo, persona y espacio. El paciente somnoliento en aquel que necesita ya hablarle de una forma más rigurosa para que esta persona despierte. El estupor, que se va a dividir en 2, el estupor de tipo profundo y el estupor de tipo superficial, y el coma. El coma, a su vez, también se va a dividir en 2. En el coma de tipo estructural, que es aquel que se da inmediatamente posterior a la lesión, y el coma de tipo barbitúrico o farmacológico, que es aquel que se induce a través de fármacos sedantes. Bueno, siempre tenemos que estar apegadas a nuestros pacientes, ya que este monitoreo del estado de conciencia tiene que ser muy apegado y paulatino. Recordar que nuestro sistema SARA rige todo el control del sueño-vigilia, pero además, aunado a esta valoración del estado de conciencia, vamos a evaluar el estado mental. En el estado mental vamos a evaluar el lenguaje, la orientación, la memoria y el grado de atención y cálculo. Recordar que en el lenguaje tenemos diferentes tipos de afasia, la afasia sensorial y la afasia motora. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona cuando no puede lograr emitir una buena afluencia en la comunicación, por ejemplo, podemos encontrar la dislalia, la coprolalia, en donde nuestros pacientes no logran realizar muy bien esa graduación de las palabras que están emitiendo. Entonces, para eso tenemos la afasia de tipo sensorial y la afasia de tipo motora, en donde nos dice que la persona quiere decir la palabra de un objeto, pero se le dificulta. Por ejemplo, tenemos aquí un plumón y le dices, señor, ¿para qué sirve este plumón? Y la persona no logra reconocer cuál es la función de este aparato. Entonces, aquí tenemos una afasia de tipo motor. Después tenemos la orientación, en donde la persona se tiene que estar totalmente orientada en sus 3 esferas, en tiempo, lugar y persona. Si no se encuentra orientada en alguna de estas 3 esferas, entonces no se encuentra orientado. Se encuentra despierto, pero no orientado. En la memoria tenemos que evaluar
el recuerdo inmediato, el recuerdo reciente y la memoria a largo plazo. Recuerden que posterior a un trauma o a un evento vascular cerebral, muchos de nuestros pacientes llegan a tener periodos de amnesia. ¿Qué quiere decir con estos periodos de amnesia? Que nosotros tenemos que empezar a hacer estimulación cognitiva con la finalidad de volver a recobrar esta memoria o este recuerdo inmediato. A través de fotografías, de música, de tener esta interacción social que permita ir poco a poco teniendo esos grados de memoria y de atención. Aquí nos habla que la atención y el cálculo, hay algunas de las afecciones neurológicas que se dan a través de la corteza cerebral. Por ejemplo, un traumatismo por herida de arma de fuego, una herida automovilística. Después se pierde esta habilidad para concentrarse. También hemos observado que pacientes post-COVID, en el cual fue de una forma severa, muchos de ellos tienen dificultad para concentrarse. Entonces, esta habilidad de nuevamente hacer esta reconexión axonal, ahora bien llamada neuroplasticidad cerebral, nos dice que tenemos que reabrir esta nueva educación para hacer canales axonales que nuevamente las personas generan para volver a tener esa habilidad y cálculo. Bueno, tenemos una siguiente evaluación que nosotros vamos a ir valorando, que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow evalúa 3 respuestas. La respuesta ocular, en donde tenemos una puntuación máxima de 4 y una puntuación mínima de 1. Permítanme tanto. Listo, ya. La respuesta verbal, en donde nos dice que tenemos una puntuación máxima de 5 y una puntuación mínima de 1. Aquí ya vamos en nuestra segunda respuesta de la escala de Glasgow y terminamos con la respuesta motora. Aquí nos dice que tenemos una respuesta máxima de 6 puntos y una respuesta mínima de 1 punto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nuestros pacientes tienen todo totalmente coordinado, nos hablan, tienen una respuesta ocular, pues tenemos una puntuación máxima de 15 puntos. Y no podemos tener Glasgow de 2 o Glasgow de 1. Tenemos o Glasgow máximo de 15 o mínimo de 3, porque la puntuación mínima para las 3 respuestas es de 1. Entonces, aquellos pacientes que a pesar de que tengan cánula de traqueostomía, pero tengan una comunicación no verbal, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor con las manos, con los ojos, con gesticulaciones, también se le trata de ponderar la mayor calificación. A pesar de que no emita lenguaje como tal, recuerden que existe la comunicación no verbal a través de estas manifestaciones o fasciculaciones que llegamos a tener en nuestros pacientes y también se considera como respuesta positiva a la respuesta verbal. Entonces, no siempre piensen que los pacientes con traqueostomía no se pueden evaluar. Los únicos que ustedes tendrían que cambiar de escala de valoración es en aquellos pacientes que tienen sedación. Si un paciente tiene sedación, entonces nos vamos a ir por escalas de sedación, como Ramsay, RASS o SAS. Bueno, dentro de la valoración de los signos vitales, vamos a volver a recobrar cuáles son nuestros centros regidores de esos signos vitales. La frecuencia cardíaca es el tálamo, la frecuencia respiratoria es el bulbo raquídeo y la presión arterial y la temperatura es el hipotálamo. Por lo tanto, en cada uno de nuestros pacientes que nosotros estemos evaluando, tenemos que aprender que la frecuencia cardíaca no solamente es un ritmo a nivel cardíaco que lo está rigiendo totalmente el corazón, sino que pueden haber afecciones talámicas que me presenten algún tipo de arritmia o algún tipo de trastorno en ese patrón.
en la frecuencia respiratoria. Recuerden que con Glasgow inferior a 8 puntos, con un deterioro súbito del patrón respiratorio, una respiración Cheyne-Stokes, una respiración Kussmaul, una ataxia respiratoria, entonces ese centro regidor, que es el bulbo raquídeo, se encuentra totalmente deteriorado y necesita una ventilación mecánica o un dispositivo de oxigenoterapia que permita un aporte del 100%. La presión arterial para un paciente neurológico es de suma importancia, ya que esta nos va a permitir garantizar la presión de perfusión cerebral. Si un paciente se encuentra hipotenso, entonces no vamos a alcanzar a lograr esa reperfusión cerebral, que es lo que nosotros necesitamos para lograr ese metabolismo cerebral. La temperatura. Aquí en la temperatura nosotros tenemos diferentes circunstancias que le llamamos distermias. ¿A qué se le llama una distermia? A una alteración de ese hipotálamo en donde el paciente se encuentra asociado con un aumento de temperatura, una hipertermia de 38, 39 grados y de así de forma súbita disminuye a 35, 36 grados. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese hipotálamo está siendo afectado por el edema o por el aumento de la presión intracraneal que está teniendo y se le llama distermia. Bueno, ahora vamos con el reflejo fotomotor o reflejo pupilar. En este reflejo fotomotor nosotros evaluamos 3 respuestas: la simetría, la medida y la respuesta al estímulo luminoso. Quiere decir entonces que una pupila normal mide de 2 a 3 milímetros, totalmente isocóricas del mismo tamaño. Midriasis, más de 4 milímetros, son pupilas amplias, muy grandes, totalmente isocóricas. Miosis, menos de 2 milímetros, pupilas pequeñitas o también le llamamos puntiformes. Y anisocoria, que este es uno de los patrones a más estar observando, ya que nos representa un deterioro neurológico instaurado en cada uno de nuestros pacientes. La anisocoria nos habla de una pupila grande, una pupila midriática y una pupila de tamaño normal. A esto se le llama anisocoria. Y siempre hay que representar o recalcar en qué lado se encuentra la midriasis, recordando que la pupila se va a dar o se va a abrir pupila de forma contralateral a la lesión. Por eso siempre tenemos que recalcar en dónde se encuentra instaurada la midriasis. Entonces, la respuesta, si el paciente tiene una respuesta inmediata a este estímulo luminoso, cuando tú le pasas la lámpara, inmediatamente se contrae la pupila, entonces tenemos una respuesta normal al estímulo luminoso, lenta respuesta o bien sin respuesta al estímulo luminoso. Entonces, una vez que ya vimos que las pupilas es muy importante para nosotros estarlas evaluando, ahora nos vamos con la parte física, la parte motora. Aquí hablamos de la fuerza y del tono. Hablamos que para un paciente normal le vamos a poner una crucecita en donde totalmente mueve y siente. Una paresia nos habla de falta de sensibilidad, paresia, una disminución de la sensibilidad. Y plegia, un signo de menos, aquí quedó muy arriba, que es un signo negativo, en donde nosotros vamos a ir determinando en cada uno de los cuatro, de las 4 extremidades, cómo se encuentra. Se encuentra totalmente normal, con alguna paresia, o bien no mueve y no siente nada, llamándole plegia. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, pues ahora podemos observar que la valoración neurológica de esas 4 extremidades tiene una razón de ser, porque a lo largo del desarrollo de la enfermedad de un paciente neurológico, podemos nosotros determinar diferentes alteraciones a nivel motor y a nivel sensitivo. Hemiplegia le vamos a llamar cuando el paciente no mueve ninguna de su extremidad derecha e izquierda de un hemicuerpo, brazo derecho, pierna derecha. Hemiplegia. Ustedes ya no le van a poner aquí el apellido, hemiplegia del lado derecho.
hemiparesia, disminución de la sensibilidad de un hemicuerpo. Puede ser derecho o puede ser izquierdo. Tenemos pacientes parapléjicos en donde no mueven nada y no siente sus piernas, las extremidades inferiores, paciente parapléjico. Monopléjico, aquí nos dice que el paciente no mueve y no siente una de su extremidad superior, puede ser la derecha o puede ser la izquierda. Monoplegia, no mueve y no siente un brazo. Monoparesia, aquí hablamos de la falta de sensibilidad de una extremidad, derecha o izquierda, paciente monoparético. Después tenemos paraparesia, falta de sensibilidad de las extremidades inferiores, o sea, siente muy adormecidas las piernas, casi no las puede mover, paciente paraparético. Luego, cuadripléjico, que no mueve y no siente las cuatro extremidades, cuadripléjico. Luego tenemos cuadriparesia, falta de sensibilidad de las cuatro extremidades, cuadriparesia. Y tenemos la paresia braquial, en donde la persona tiene falta de sensibilidad de las extremidades superiores. Yo creo que esta es una tablita que nos ayuda a nosotros en el ámbito hospitalario y de todos los sentidos, a poder nosotros ir haciendo una valoración más focalizada y poder ponerle nombre y apellido a estas alteraciones sensitivas y motoras que nos representan en algunas afectaciones neurológicas. Yo ya nada más les comento que ustedes tendrían que colocarle el apellido, si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Pero estas son alteraciones sensitivas y motoras que se pueden encontrar en cada uno de sus pacientes. Ahora, hablando ya más específicamente, ahora a nivel más interno, recuerden y hacemos recordatorio otra vez de los nervios craneales. 1, que es el olfatorio. 2, el nervio óptico. El 3, el motor ocular común. El 4 también se le llama patético o abducen. El 5, que es el trigémino. El 6, que es el motor ocular externo. El 7, que es el nervio facial. El 8, auditivo vestibular. El 9, el glosofaringio. El 10, que es el vago. El 11, espinal accesorio. Y el 12, que es hipoglioso. Yo creo que cuando nos enseñaron en la carrera los nervios craneales, nunca nos los grabamos al 100%, pero créanme que cuando ahorita veamos la valoración neurológica, van a ir observando que sí lo realizamos en nuestro día a día de nuestra actividad práctica. Bueno, nuestro nervio olfatorio explora ese olfato, en donde ahorita estamos observando que en los pacientes con COVID, una de las manifestaciones que llegaban a tener era la anosmia. Anosmia es la falta de sensibilidad del olfato hacia los olores. La anosmia es muy fácil de identificarla. Nosotros le pedimos a nuestro paciente que cierre los ojos y le damos a oler alguna sustancia aromática. Puede ser una torunda, que es un olor muy reconocido por nuestros pacientes, que es el alcohol. Le puedes dar a oler el café, le puedes dar a oler alguna sustancia aromática como el tabaco, que sea de fácil reconocimiento en esta etapa. Ahora, nuestro nervio óptico, el motor ocular común y el motor ocular externo son nervios motores que se van a estar evaluando juntos, ya que todos ellos se encargan de la movilidad, la contractilidad y la agudeza visual. Como son meramente visuales, por eso nosotros los evaluamos de una forma en conjunto. Estos tres nervios, hablamos del óptico, el motor ocular común y el motor ocular externo, vamos a evaluar la agudeza visual. ¿Qué tanto tiene la percepción nuestro paciente para poder evaluar sus 4 cuadrantes? Superior, inferior y lateral. Lateral derecho y lateral izquierdo. Recuerden que nosotros podemos llegar a observar hasta 180 grados. O sea que hasta aquí nosotros podemos observar de una forma totalmente normal.
Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros pacientes llegan a tener alguna tumoración en lo que es la hipófisis? Recuerden que la hipófisis es la glándula maestra secretora de hormonas, pero esta a su vez de que se va creciendo por esta tumoración, va comprimiendo el nervio óptico. Entonces, ese nervio óptico pues va a disminuir la agudeza visual. Por lo tanto, vamos a tener agudeza visual solamente de 90 grados, 80 grados, 40 grados. Entonces, nosotros le damos a nuestro paciente a que nos vaya viendo sin mover la cabecita un objeto con la finalidad de que nos vaya diciendo hasta dónde alcanza a mirar el objeto. Si lo mira hasta 180 grados, totalmente se encuentra con una agudeza visual al 100%. Podemos evaluar el fondo de ojo. Recuerden, con pacientes con aumentos de la presión intracraneana, llegamos a observar papiledema en ese fondo de ojo. Hay que evaluar la característica del ojo. Si tenemos una caída del párpado, una apoptosis palpebral, si tenemos una equimosis también periorbitaria, si tenemos edema, si tenemos la presencia de úlcera o el desprendimiento de córnea. En muchos de nuestros pacientes que llegamos a observar tenemos algún tipo de edema en el cual no es tan fácil poder estar haciendo esta evaluación. Pedimos esa mirada hacia el frente del inspeccionador. Vamos a observar el tamaño y la alineación de las pupilas. Recuerden que siempre hay que hacer la valoración de nuestro reflejo pupilar con la disminución de la intensidad de la luz, evaluar pupila derecha, evaluar pupila izquierda y observar esa contracción que se tiene como reflejo al estímulo luminoso. Hay que ver también si se acomoda esa pupila, que no tengamos una pupila mirando hacia un lado y otra hacia el otro. Los movimientos del globo ocular, pedirle a nuestro paciente que mire hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. En nuestro nervio trigémino, recuerden que el nervio trigémino tiene dos ramas, una rama sensitiva y una rama motora. Por lo tanto, en su rama sensitiva, nosotros vamos a evaluar con un cotonete o un hisopo, vamos a evaluar el reflejo corneal, le vamos a pasar muy delicadamente por la córnea. Inmediatamente lo que va a hacer el paciente va a hacer ese reflejo del parpadeo. Hay que evaluar la sensibilidad facial, táctil y dolorosa. O sea, vamos a pasar por la carita de nuestro paciente ese hisopo y que él nos vaya diciendo si tiene alguna sensibilidad o algún dolor. Y aparte vamos a poder evaluar la sensibilidad táctil de la lengua con alguna batelengua. Entonces, recuerden que hay afecciones como la neuralgia del trigémino, en donde este trigémino se comprime. A veces unos lo atañen por el nivel de estrés, porque mordieron mal algún alimento, entonces se queda como trabada la mandíbula y tienen neuralgia del trigémino. ¿Qué es lo que pasa? Que pues que tienen que ir con el neurocirujano para hacer una descompresión de ese trigémino. Y aquí en el trigémino hacemos una evaluación de los movimientos mandibulares. Le pedimos al paciente que abra y cierre la boca. Así es como estarían ustedes evaluando su nervio trigémino. El nervio facial, aquí nosotros le vamos a pedir al paciente que nos mire directamente al inspeccionador. Vamos a observar si no tiene algún tipo de parálisis. Le vamos a pedir que frunce el entrecejo, que haga cara de enojado, que sonría, que hinche las mejillas, gesticulaciones con la cara, con la finalidad de evaluar que no tengamos una parálisis facial. En los pacientes que llegan a tener una parálisis por un evento vascular cerebral, también se les denomina parálisis de Bell. Esa parálisis de Bell, además, va acompañada de una apoptosis palpebral, o sea, una caída del párpado, y esta comisura de los labios también se desvía hacia el lado contralateral del daño. Por lo tanto, siempre hay que aprender a reconocer que esa parálisis puede estar instaurada por la afección de nuestro séptimo nervio facial. Ahora, en el octavo nervio se va a estar auscultando
el nervio auditivo vestibular. Aquí en este nervio auditivo vestibular, aquí nos puede llegar nosotros a reconocer la presencia de sordera. ¿Por qué? Porque recuerda que tu octavio nervio es auditivo. Entonces, nosotros tenemos que tener un diapasón y con nuestro diapasón nosotros hacemos la estimulación de este diapasón con la finalidad de que el paciente pueda discernir ese zumbido que nos va manejando ese diapasón. Y además es vestibular, entonces el vestíbulo nos conlleva a un control del equilibrio. Entonces aquí le pedimos a nuestro paciente que se ponga de pie y que camine en línea recta. Si ese paciente claudica para alguno de los dos lados, entonces tiene afección vestibular auditiva. ¿En qué pacientes podemos observar estos? En los pacientes con astrocitomas. Pacientes con astrocitomas a nivel del lóbulo vestibular, estos claudican para alguno de los lados. Entonces hay que tener siempre la prevención de riesgo de caídas. Ahora vamos un poquito más ya hacia abajo, porque aquí ya encontramos los nervios de las raíces vulvares. ¿Qué quiere decir con estos nervios bajos? Porque ya se encuentran en su inervación con el bulbo. Tanto el nervio 9, que es el glosofaringio, y el 10, que es el vago, sus lesiones van a producir dificultades para la deglución. El paciente va a presentar disfagia, ronquera, dificultad para la fonación y disminución de ese reflejo tusígeno. En aquellos pacientes que llegan a tener algún tipo de afectación por estos nervios vulvares, en la persona normal, la úvula se desvía hacia arriba y hacia el centro. O sea, cuando el paciente apertura la boca, tú le haces una presión de la lengua con alguna batelengua, nosotros deberíamos de ver la úvula hacia arriba y hacia el centro. Pero en pacientes con afecciones, siempre se va a desviar hacia el lado sano. Si la persona llega a tener alguna tumoración a nivel del bulbo, entonces esa úvula se va a ir hacia el lado sano y además va a tener dificultad para la deglución, para ese reflejo tusígeno, va a presentar disfagia. Yo creo que algunos de nosotros hemos observado a nuestros pacientes con abundante cialorrea, que los estamos aspire y aspire, porque tienen un mal manejo de secreciones, tienen una dificultad para la deglución. Entonces, en aquellos pacientes tienen alteración del nervio glosofaringio y vago. Nuevamente continuando, aquí nosotros vamos a tratar de visualizar que tengamos presente el reflejo de la náusea, el reflejo de la sensibilidad faríngea a través del uso de una batelengua. Si nosotros llegáramos a tener un paciente con ventilación mecánica, hemos observado que cuando le metemos la sonda de aspiración, inmediatamente ese paciente tiene ese reflejo nauseoso y empezamos con ese reflejo tusígeno. Eso de alguna forma se considera normal, qué bueno que lo presenta, pero si ustedes tienen un paciente con ventilación mecánica y no tenemos ninguna respuesta al estímulo nauseoso, al estímulo tusígeno, entonces eso es dato de mal pronóstico, porque ya llega a tener una afectación del lóbulo vulvar y entonces pues ahí ya no hay mayor remedio. Ese paciente va a ser de difícil quitarle el ventilador mecánico porque ya tiene una afectación ya de nervios vulvares. Dentro del 11º nervio, el espinal accesorio, aquí en estos pacientes lo que vamos a estar explorando es medir la fuerza de ambos músculos, siempre buscando la simetría. Vamos a estar evaluando los músculos esternocleidomastoideo, el nervio espinal, los intercostales, el diafragma. Siempre le vamos a pedir al paciente que suba los hombros, que rote la cabeza y hay que poner un poquito de presión, hay que ejercer un poco de fuerza para que nosotros podamos evaluar que realmente ese paciente logra rotar la cabeza, logra subir los hombros,
A esto, si nosotros lo encontramos de una forma normal, va a ser muy fácil que nosotros podamos ir haciendo una evaluación de patrón respiratorio. Pero si tenemos una apertura, un aumento de los hombros con muy frágil, el reflejo de oxígeno muy frágil, que no pueda mover en la cabeza poniéndole un poco de peso, entonces ese paciente tiene ya un deterioro de nervios vulvares. Vamos a ver que todos estos nervios esternocleidomastoideo, el espinal accesorio, inervan toda esa parte superior del trapecio. Y hay que pedirle al paciente que nos suba esos hombros con un poco de resistencia que nosotros le vamos a ejercer con nuestro peso. Ya en nuestro nervio hipogloso, este músculo inerva la parte de la lengua unilateralmente. Al sacar la lengua, se desvía hacia el lado enfermo. No sé si han tenido pacientes neurológicos con evento vascular cerebral que llevan a tener la lengua muy protuberante, edematizada, pero aparte la desvían hacia un lado. Pues bueno, la van a desviar siempre hacia el lado enfermo. Se observa atrofia o espasticidad. Aquí en este nervio hipoglóso, nosotros lo que también realizamos es que le pedimos que con la misma lengua la ponga hacia la mejilla. Entonces nosotros la apretamos para ver qué tanta fuerza tiene. Si este paciente no logra hacer esto, entonces va a requerir un sistema de alimentación enteral, ya sea por zona nasogástrica, por zona nasogástrica, pero va a requerir algún sistema de apoyo para la alimentación, porque si no va a ser muy fácil que el paciente se llegue a broncoaspirar y hay que tener sumo cuidado con ello. Pues bueno, esta es la evaluación de los nervios craneanos. Yo creo que muchos de nosotros sí hemos hecho algún tipo de evaluación en este sentido. A lo mejor no le hemos dado totalmente la evaluación neurológica, pero sí lo hemos realizado en nuestro día a día. Además, ¿qué debemos de observar en nuestro paciente con afección neurológica? El patrón respiratorio. Yo les decía que el bulbo raquídeo es aquel que rige esta función de la respiración. Entonces, tenemos que evaluar que ese patrón de la respiración sea espontánea, que tenga una buena correlación con los niveles de afectación cerebral o en el paciente en coma. En aquellos que llegamos a observar que no expande de forma simétrica ese tórax, que tenemos disminución del estado de conciencia, la saturación muy bajita, entonces ya estamos nosotros pensando en una afectación de nuestro bulbo. El bulbo raquídeo es quien controla esta respiración y necesita ya de un complemento para la respiración. Llámese una mascarilla, unas puntas nasales o una ventilación mecánica. ¿Qué más vamos a evaluar en estos pacientes neurológicos? Muchos de ellos llegan a tener drenajes o cirugías postquirúrgicas y nosotros tenemos que aprender a saber cómo llamarlo. Entonces, a estos sitios quirúrgicos nosotros le llamamos craniectomía. Craniectomía se le llama al área que no tiene hueso, sin hueso. A esto es una craniectomía. Y se le va a denominar el nombre de acuerdo a los huesos afrontados. Craniectomía frontoparieto-temporal. Frontoparieto-temporal, porque abarcó los 3 huesos del cráneo. Craniectomía frontoparieto-temporal, porque abarcó los 3 huesos del cráneo. Tenemos craniectomías bicoronales, que es de oído a oído, o craniectomías solamente frontoparietales o parietotemporales. Recuerden que hay que evitar a recostar a nuestros pacientes del área de donde no tienen hueso, cada vez más hacer visibles estos sitios quirúrgicos. Aquí tenemos el uso de Tegader, de estos apósitos transparentes que nos van a poder permitir observar qué tantos sangrados llegan a tener nuestros pacientes. Aquí tenemos un drenaje subgaleal. Aquí tenemos el apoyo de una capelina
pero es porque los pacientes se encuentran muy agitados. Una vez que poco a poco va disminuyendo el estado de sedación, ellos llegan a tener un estado de frontalización. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se encuentra frontalizado, se encuentra agitado, se encuentra muy ansioso, con pérdida del juicio, muy incontrolables. Entonces, por ello le tenemos que poner una capelina, porque esta capelina nos va a permitir que el paciente no se lleve las manitas a la cabeza y se llegue a quitar el drenaje y cuidar siempre pues las infecciones de sitio quirúrgico. Además, ¿qué vamos a evaluar también en este paciente neurológico? Bueno, una vez que ustedes observaron que tiene ya dificultad y alteración de estos nervios bajos, acuérdense los nervios de la deglución, el hipogloso, el glosofaringio, es porque nosotros estamos observando que el paciente bien degluta y deglute y acepta los alimentos. Si no deglute o que no está tolerando o que nos está vomitando o que no acepta o que ese paciente se mantiene en ayuno, nosotros hay que tener con pertinencia pues la sustentabilidad de este patrón o este tracto digestivo. Si tenemos afección de esos nervios vulvares, pues hay que hacer la aspiración de secreciones con una canulada de Guedel, porque sabemos que ese paciente tiene afección de nervios vulvares. No va a poder toser de una forma efectiva para lograr sacar esas secreciones. Hay que nosotros apoyarlo con la aspiración de esa saliva, de esas secreciones. Si el paciente estamos observando que tiene abundante cialorrea, que no nos va a ayudar a deglutir, pues entonces hay que colocar una zona orogástrica, una zona nasogástrica para evitar que el paciente se broncoaspire. Y si tenemos ya muchos días de ayuno, recuerden que también el ayuno prolongado en un paciente neurológico disminuye la glucosa. Y la glucosa es un nutriente muy importante para el metabolismo neuronal. Hay que siempre avisar ya cuántos días de ayuno lleva nuestro paciente y dar con oportunidad esa alimentación, aunque sea por vía parenteral o enteral complementaria. También otro de los procesos que se ven afectados en un paciente neurológico va a ser el proceso de la micción y la defecación. Muchos de ellos van a tener incontinencia. Recuerden que pacientes con parapléjicos, hemipléjicos, tienen alteración de la micción y se encuentran totalmente con micción incontrolable o incontinentes. Hay que ver si esa presencia de la defecación es espontánea, si tienen diarrea, si tienen estreñimiento, porque también esa parálisis que nosotros observamos en un paciente parapléjico o cuadripléjico, tenemos nosotros que apoyar con algún suplemento de fibra, algunos xenócidos, algún plantagocilium o fibra hidrosoluble que nos permita mantener ese patrón de la digestión de alguna forma pues un poco más normal, porque recuerden que muchos de ellos pacientes que no se mueven, que están totalmente pues limitados de la movilidad, vamos a tener la presencia ya sea de estreñimiento o bien de diarrea. Esa micción para nosotros es muy importante poder estarla evaluando, ya sea a través de la sonda urinaria, estar haciendo la evaluación hora con hora, porque recuerden que hay una patología que se llama adenoma de hipófisis. Ese adenoma de hipófisis va a causar alteraciones de la orina con una diabetes insípida. Quiere decir a su vez que ese paciente va a estar orinando demasiado y nosotros tenemos que reponer ese volumen urinario en aquellos pacientes que llegan a tener ese aumento de volumen con poliuria. Entonces hay que ir reconociendo de dónde se encuentra esa afección. Pero en los pacientes con adenomas hipofisiarios, una de las principales complicaciones es la poliuria. Bueno, ya casi para ir terminando, vamos a ir viendo los tipos de drenajes. Tenemos drenajes subdurales, drenajes subgaleales, que también son estos, drenajes subdural y subgaleal, la ventriculostomía, que van a ser estos dispositivos más grandes,
que se van a ver alojados en los ventrículos laterales de nuestro cerebro. Aquí vemos otra ventriculostomía, la derivación ventrículo-peritoneal, que esta va a desembocar a nivel del peritoneo, la punción lumbar, que también es un drenaje, y el perifix. El perifix es un catéter en donde le están colocando medicamentos oncológicos o analgésicos en aquellos pacientes que tienen tumoraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el perifix es un catéter que permite estar haciendo la administración de medicamentos oncológicos y anestésicos de tipo opioide. Lo importante aquí es reconocer qué tipo de drenaje tiene tu paciente y saber que la colocación de los drenajes cerebrales, que son todos estos, drenaje subdural, drenaje subgaleal y la ventriculostomía, todos ellos van a ir a nivel de pabellón auricular. Este es el lugar correcto para la colocación de tus drenajes. No más arriba y no abajo, sino a nivel de pabellón auricular, porque aquí se encuentra alojado nuestro cuarto ventrículo, que es el agujero de Monroe. Y es el punto clave para que nosotros podamos tener una calibración de todos nuestros drenajes. Ahora, el drenaje o la derivación ventrículo-peritoneal, como su nombre lo dice, debe de ir alojado a nivel de peritoneo, o sea, a nivel de la cicatriz umbilical. La derivación ventrículo-peritoneal. Aquí lo estamos observando. Esto es un drenaje ventricular que está alojado a nivel de pabellón auricular. A este nivel debe de ir colocado porque es nuestro punto cero de referencia. Todo lo que son los drenajes y las derivaciones ventriculares. Hay que tener también en consideración la valoración, monitoreo y prevención de las crisis convulsivas. Recuerde que muchas de nuestras afecciones neurológicas, una de las principales complicaciones es la presencia de crisis. Entonces, hay que aprender a monitorizar y valorar. Tenemos crisis tónico-clónicas, tenemos solamente mioclonías o tenemos crisis de ausencia, en las cuales hay pacientes que solamente se desconectan por un periodo de tiempo de la realidad. Son pacientes que aquellos que te están hablando y de repente se desconectaron. Son crisis de ausencia y hay que aprender a reconocer que puede ser por una afectación cortical o en aquellos que ya tenemos una presencia de crisis tónico-clónicas que son de difícil control, que no se han logrado controlar ni con diazepam, ni con DFH, valproato de magnesio. Entonces van a requerir de un monitoreo ya más exhaustivo para que nosotros podamos observar en qué hemisferio se encuentra esa crisis. Aquí tenemos un monitoreo de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y más abajo estamos observando el monitoreo de las crisis convulsivas. Recordar que este sistema de monitoreo es de tipo no invasivo, lo coloca enfermería y aquí nosotros estamos evaluando que estas crisis ir detallando en qué hemisferio se encuentran. En el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital y de alguna forma poder ir haciendo esta inducción de los sedantes con la finalidad de llevar a un coma barbitúrico y posteriormente ir haciendo un reclutamiento correcto del medicamento que se va a tener que llevar a casa. Esta es una paciente muy joven de 18 años que empezó a debutar con crisis de mal control. Estaba en el servicio de urgencias, no la lograron todavía hacer ese reclutamiento de las crisis ni con DFH ni con diazepam y se lleva a la terapia intensiva para un monitoreo más exhaustivo de la presencia de crisis convulsivas y posteriormente se egresa a hospitalización ya con una mejora en los medicamentos. Bueno, hoy por hoy la valoración de enfermería en pacientes neurológicos es de suma importancia porque en el transcurso de su práctica clínica van a encontrar algún paciente con afección neurológica
y ustedes tienen que saber que es muy importante saber delimitar el daño. Entre más tiempo pase para poder nosotros reconocer que es una afección neurológica, más secuelas va a tener ese paciente. Pues bueno, ahora sí pueden abrir sus cámaras y sus teléfonos, sus micrófonos para poder hacer la retroalimentación de la presentación, por favor. ¿En dónde tienen alguna duda? Pues bien, muchísimas gracias, maestra. Excelente tema, como siempre. Por ahí teníamos una pregunta en el chat. Nos comenta Nelly. ¿La escala de Glasgow es exclusiva para traumatismo craneoencefálico? No. De hecho, la escala de Glasgow ustedes la pueden realizar en todo paciente neurológico. En unos inicios, así la habían denominado, como una escala de coma de Glasgow para pacientes de traumatismo craneoencefálico. Y hoy por hoy sabemos que la escala de Glasgow tú la puedes aplicar a un paciente con eclampsia, preeclampsia, un evento vascular cerebral, a un paciente con meningitis, a un paciente con acidosis respiratoria. No es exclusivo para pacientes de trauma. Lo pueden realizar para cualquier paciente que ustedes estén observando que tienen alguna alteración del estado de conciencia. Si lo ves somnoliento, aplica una escala de Glasgow. Y también otra de las consideraciones que debes de conocer es que los pacientes que tengan cánulas de traqueostomía, pero que ya no tengan sedación, tú puedes evaluar Glasgow. Hay afectaciones, por ejemplo, un Guillain-Barré, una miastenia gravis, polirradiculopatías, en las cuales aquellos pacientes están intubados, pero es porque tienen una parálisis nada más, pero la afectación cerebral se encuentra totalmente orientado y estable, solo que la parálisis ha logrado paralizar ese músculo respiratorio y por eso los intuban, pero ellos se encuentran totalmente despiertos y les puedes estar evaluando a escala de Glasgow. En aquellos pacientes que los tienes con propofol, midazolam, dexmedetomidina, entonces ahí sí tienes que aplicar escalas de sedación. Pero en aquellos que tú puedes tener alguna respuesta no verbal con los ojos, le dice, señora Mari, cierre los ojos si tiene dolor y ella los cierra, entonces puedes evaluar Glasgow. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Por ahí también nos comentan los participantes si nos puede regalar su correo en el chat. Claro que sí. Participantes, ¿alguna pregunta que le deseen hacer a la profesora? La maestra Nexi está en estos momentos para aclarar sus dudas, preguntas con respecto al tema de esta tarde de valoración neurológica, un tema muy importante en el área de neuro. Ajá, aquí tenemos una pregunta. Nos dice, ¿qué es lo que se conoce como ventana neuronal? Así es, ustedes van a estar escuchando que dice, vamos a abrir ventana neurológica. En un paciente que fue sometido a sedación, por ejemplo, un trauma, ¿no? Tuvieron un traumatismo craneoencefálico, el paciente cursó con ventilación mecánica, el uso de sedantes. Entonces, lo que ellos quieren abrir es una ventana neurológica posterior a que tomaron una tomografía. ¿Cuándo saber que un paciente ya es candidato a quitar o retirar la sedación y la ventilación? Posterior a una tomografía. Una vez que ustedes en la tomografía ya ven surcos y cisuras, que ese edema ya disminuyó, entonces ya es candidato a abrir una ventana neurológica con la finalidad de ir disminuyendo los sedantes. ¿Por qué el turno de la noche a veces torna más caótico que en el día? Porque en la noche se abren las ventanas neurológicas, le disminuyen la sedación a partir de las 10 de la noche, tú vas bajando la sedación con la finalidad que a las 6 de la mañana ya ese paciente ya no tenga nada de sedante y poder hacer una valoración neurológica, como ya les mencioné ahorita, y ver qué tanto daño queda. Mueve el brazo, tiene sensibilidad en la pierna, tiene los reflejos de bulbo. Recuerda que ahí tenemos 4 reflejos vulvares: el reflejo nauseoso, el reflejo de la deglución, el reflejo de la apnea y el reflejo de la tos. Si esos 4 reflejos se encuentran presentes, entonces el paciente ya es candidato a retirar
la ventilación mecánica y eso se le llama ventana neurológica. Evaluar los reflejos de bulbo, reflejo nauseoso, el reflejo de apnea, el reflejo tusígeno y el reflejo de la deglución. A ese paciente se le somete a una aspiración de secreciones para ver si tose, para ver si tiene esa deglución de la saliva. Le podemos dar tantita agua con una jeringa para ver si traga la saliva. Al momento de que lo aspiras, tiene ese reflejo ese reflejo nauseoso. Y cuando lo desconectas del ventilador, hace ese reflejo de apnea. Entonces, ese paciente ya está catalogado como una ventana neurológica positiva para el retiro de la sedación y de la ventilación mecánica y poder observar con esa gráfica que yo les mencioné de las afecciones sensitivas y motoras qué fue tanto lo que quedó del daño. Y ahora sí, poder empezar con la rehabilitación neurológica. Pero eso se le llama ventana neuronal. Quitar poco a poco los sedantes y relajantes y en la mañana, ahora sí, hacer los reflejos de bulbo. Ok, bien, maestra. Tenemos otra pregunta en el chat. Por ahí nos comentan, ¿cómo se observa la crisis convulsiva ausente en el monitor? Así es. Mira, recuerda que las crisis de ausencia no se reflejan en los monitores, se reflejan las crisis sensitivas y motoras, las tónico-clónicas o las mioclonías. En el monitor no vas tú a poder observar crisis de ausencia. Te voy a enseñar el monitor. En el monitor lo que nosotros observamos cuando estamos haciendo monitoreo de crisis es la actividad eléctrica. Entonces, hay actividades eléctricas o crisis a veces tan apenas perceptibles. Puedes tener una mioclonía de un dedo, de un párpado, una fasciculación de la cara, un chupeteo, y eso es una crisis. Y en algunos de los pacientes tú no lo logras observar porque tú estás esperando tener una crisis tónico-clónica como las que siempre hemos estado percibiendo, muy agitado el paciente. Y hay pacientes que tienen crisis muy apenas susceptibles. Entonces, en este monitor que yo te estoy presentando, vas a poder tú observar este aumento de los voltios. Estos megahertz se van a ver en aumento. Casi en un paciente con efecto de sedación, lo tienes en menos de 5 megahertz. ¿Qué quiere decir cuando una persona empieza a tener una crisis? Por ejemplo, tienes una crisis mioclónica, nada más con una fasciculación de la cara, que es apenas perceptible en el lóbulo, por ejemplo, en el lóbulo parietal. Pues entonces vas a tener un aumento de esos megahertz en el sensor del lóbulo temporal o del lóbulo occipital que tú estás monitorizando. Y ahí donde vas a tener ese repunte de esos megahertz. Te muestro yo este monitoreo porque es el que realizamos como parte de enfermería. Si quieres tener ya el monitoreo de crisis de ausencia, tienes que hacer un mapeo de todo lo que es el mapa de Brodmann. El mapa de Brodmann, recuerda que es el mapa que te monitoriza cada uno de las actividades eléctricas, por ejemplo, de lo que es la corteza de la fasciculación del habla, de la corteza motora, de la corteza sensitiva, de la propiocepción, pero ya necesitas un monitoreo y un mapeo a través de un electroencefalograma de 52 puntas. Este es un mapeo muy sencillo de 5 puntas. Para obtener el monitoreo de crisis de ausencia, entonces ya se necesita la preparación de tu paciente. ¿Qué es lo que le piden? Que en 24 horas no haya dormido, que no haya consumido chocolate, tabaco, café, coca o algún alimento estimulante, para que ahora sí, cuando vayan a su electroencefalograma, les hacen estimulaciones auditivas y visuales con la finalidad de producir o inducir una crisis. Pero ya para eso se necesita un monitoreo a través de un electroencefalograma y un mapeo continuo. Este mapeo que nosotros realizamos solamente es de 5 puntas y puedes observar solamente crisis mioclónicas o tónico-clónicas, pero crisis de ausencia no. Espero que haya respondido tu pregunta.
Si tienes un paciente con crisis de ausencia, ya necesita un electroencefalograma continuo y necesita esa preparación. Es lo que nos piden a nosotros. Cuando algún paciente tiene algún tipo de crisis más exacerbadas y que no las pudimos observar con esto, entonces se necesita que el paciente totalmente vaya en 24 horas sin haber dormido y sin haber consumido alimentos estimulantes. Así es. Muy bien, maestra, muchas gracias. Buenas noches. Sí, adelante, adelante. Buenas noches, mi nombre es Adriana. Yo quisiera saber en qué etiología se esperaría de... Si mejor me lo escribe Adriana, alcancé a escuchar un poquito que quiere una bibliografía o en qué bibliografía puede usted consultar. Ok, sí, maestra. A ver, escríbamelo, Adriana. Sí, escriba su pregunta, por favor, porque creo que no tiene buena recepción de y nos una quedamos señal. cortadas, nos quedamos cortados en tu pregunta. Bien, por aquí nos comentan en el grupo que dónde podemos ver nuevamente la presentación. Ok. Bien, la ponencia se queda en el canal de YouTube. Me encuentran como enfermero Abel Ruiz. Ahí queda el tema. De los participantes, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, ahí está la pregunta de Adriana, maestra. No. Bueno, no dice aquí. Si nos comparte su correo, por favor, dice. Ajá. Ok. Aquí está, miren, el correo, mi teléfono, y también me pueden encontrar, si ustedes me mandan solicitud en el Facebook, también aquí subo yo información relevante sobre pacientes neurológicos, porque casi todo mi ámbito ha sido en este ámbito, pacientes neurológicos. También para los participantes, maestra, invitarlas al diplomado que usted coordina. Tiene un diplomado en neuro. Claro. Adelante, les puede comentar. Muchísimas gracias, maestro Abel. Claro que sí, todos los interesados en conocer más sobre afecciones y pacientes neurológicos en los diferentes escenarios, por parte del Instituto Nacional de Neurología abrimos 2 diplomados, uno en el primer semestre y otro en el segundo, obviamente, y el que vamos a iniciar va a ser el 4 de febrero. Tiene una duración de 4 meses. Y en este diplomado es de forma híbrida. Tenemos la teoría en forma por Zoom y los talleres, vamos al Instituto de Neurología a realizar los talleres para poder retroalimentar más este diplomado. Dura 4 meses, no necesitan ser licenciados, es para generales, técnicos, especialistas y no necesariamente enfermeros. Tenemos paramédicos, tenemos médicos residentes, médicos internos, psicólogos, geriatras, todos aquellos a que les sirva todo lo que es el paciente neurológico, y empezamos en un tronco común. Nuevamente vemos anatomía, fisiología, padecimientos neurológicos, monitoreo neurológico, escalas de valoración, valoración neurológica, entre otros. Ahora sí, Adriana, ¿en qué etiología no se espera encontrar rigidez de nuca? ¿En qué etiología no se esperaría encontrar? ¿En qué etiología? Mira, más bien te voy a explicar en qué etiología sí encuentras rigidez de nuca. En todos los pacientes que tengan aumento de la presión intracraniana, vas a encontrar rigidez de nuca. ¿Qué quiere decir esto? Que en los pacientes en donde tengan aumento de la presión intracraniana por arriba de 20 milímetros de mercurio, por alguna circunstancia, llámese traumatismo de cráneo, hematomas, hematoma epidural, hematoma subdural, evento vascular cerebral, tumores,
que tengan aumento de la presión intracraneana por arriba de 20 milímetros, vas a encontrar rigidez de nuca. Todos aquellos pacientes que tienen menos de 20, pues no vas a encontrar rigidez de nuca, ¿verdad? Por ejemplo, una cefalea, por ejemplo, un evento vascular que nada más haya sido muy focalizado, no va a tener rigidez de nuca. Por ejemplo, una lesión medular no va a tener rigidez de nuca. Pero todos aquellos pacientes que tengan aumento de la presión intracraneana, vas a encontrar rigidez de nuca. Así es. Y es uno de los signos que tú tienes que estar en que te habla, que es aumento de la presión intracraneal. Y esos son pacientes. Ok, maestra, muchísimas gracias. Sí, Adriana. Y es de mucha vigilancia, ¿eh? Si alguien lo encuentras con rigidez de nuca, inmediatamente monitoriza, ponle unas puntas de oxígeno, tómale una glucosa y hay que hacerle una urgencia para un estudio tomográfico. Eso es lo que se requiere, porque seguramente ese paciente va a ser llevado a quirófano. Ok, bien, maestra, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tomógrafo. Muchísimas ¿Alguna gracias. pregunta? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues al parecer el tema quedó muy claro en esta tarde. Muy bien, pues vamos a dar por terminada la sesión. Agradecer nuevamente su participación en esta tarde, maestra Nexieli. Como siempre, es un honor para nosotros tenerla nuevamente como nuestra tercera ponencia, maestra, que nos comparte parte de sus conocimientos. En nombre de Obsecus, se lo agradecemos enormemente. Y podemos dar por terminada la sesión de esta noche. Si alguno de nuestros participantes desea obtener su constancia digital, me pueden enviar WhatsApp al número de celular que voy a dejar en el chat, donde me envíen su nombre completo para hacerles llegar la información y la solicitud de su constancia a ese número que acabo de publicar en el chat para los interesados. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Maestra, ¿algunas palabras de despedida? Nada más. Otra vez si pueden poner el número de chat para las constancias. Sí, se apagó, maestra, su micrófono. No la escuchamos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y disculpen esta voz que traigo, pero ayer sí andaba más agripada que nada. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por el tema. Gracias, Marta. Saludos. Bueno, espero un gracias, día poderlas ver en algún foro o en el diplomado también. Muchísimas gracias. Esperemos en Dios que así sea. Felicidades por el tema. Claro que sí, porque ya tenemos algunos también de sus estados. Y recuerden que como ahora esta modalidad híbrida nos permite poder hacer esta interacción aunque ustedes estén en algunos otros países o estados. Muchas gracias, chicos. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.